En una aldea escondida entre acantilados del norte de España, los vecinos hablan en voz baja sobre señales de radio que nadie logra descifrar. Algunas noches, una luz tenue parpadea desde una cueva cerrada hace décadas. Y aunque los mapas oficiales niegan cualquier presencia estatal, un hombre llegó sin ser visto. Su nombre no figura en registros. Nadie lo esperaba. Pero desde que Iván Aguirre pisó Urbaneza del Castillo, el silencio del lugar empezó a romperse. En el invierno de 2022, una serie de transmisiones anómalas fueron detectadas en el norte de España. Las señales, codificadas y persistentes, parecían emanar desde un pueblo olvidado en los acantilados de Burgos, Urbaneja del Castillo. Enviado sin identificación oficial, el agente Iván Aguirre se infiltró en la comunidad con una sola misión: localizar y neutralizar el origen de las emisiones. Lo que encontró allí fue más profundo, más antiguo y más peligroso de lo que cualquier informe sugería. La llegada de Iván Aguirre no fue registrada por cámaras ni por autoridades locales. Ni siquiera hubo testigos de su entrada en Urbaneja del Castillo. Había conducido desde Madrid durante horas, tomando desvíos no señalizados y atravesando caminos rurales cubiertos de hojas muertas. Su vehículo, un todoterreno sin identificación oficial, quedó oculto en el bosque, a unos cientos de metros del primer conjunto de casas de piedra. No quería que lo vieran. No debía ser visto. El informe inicial que recibió no contenía más que 3 líneas. Frecuencia no autorizada detectada. Posible transmisión cifrada. Riesgo de fuga de información clasificada. Ningún nombre, ningún rostro. Solo la ubicación y una advertencia. Discreción total. La primera impresión del pueblo fue de abandono. Calles vacías, tiendas cerradas, faroles antiguos que apenas iluminaban el empedrado irregular. El sonido dominante era el de la cascada, que atravesaba el centro, un flujo constante y poderoso que parecía ocultar algo más bajo su estruendo. Iván no buscó alojamiento, ya tenía uno asignado. Una casa en ruinas, reformada por dentro, propiedad de una entidad inexistente en los registros públicos. Llave bajo la piedra izquierda de la entrada. Todo estaba como le habían prometido. Instaló su equipo sin encender luces. Un maletín de acero, un receptor de alta sensibilidad, una antena portátil. La señal estaba ahí, débil, intermitente, pero constante, como un latido en el aire. Cambiaba de frecuencia cada noche siguiendo un patrón casi imperceptible. No transmitía palabras, sino secuencias numéricas. Aquello no era amateur. Alguien estaba usando tecnología avanzada desde un lugar que, oficialmente, ni siquiera tenía cobertura. A la mañana siguiente, Iván recorrió el pueblo a pie. Anotaba rostros, horarios, comportamientos. Había pocas personas. Ancianos, algunos turistas perdidos, un par de jóvenes que evitaban el contacto visual. Entre ellos, una figura llamó su atención. Una mujer mayor que lo observaba desde la ventana de una casa cerrada con las contraventanas parcialmente rotas. No se movía. No lo saludó. Simplemente lo seguía con la mirada cada vez que pasaba. Esa noche volvió a escuchar la señal. Esta vez detectó una segunda transmisión superpuesta, casi un susurro codificado. Pero lo que lo desconcertó no fue la señal, sino el ruido que la precedía. El zumbido corto y metálico de un generador portátil, uno que no debía estar funcionando en ningún lugar del pueblo. El mapa térmico no mostraba fuentes activas, pero el sonido era real, constante, como si surgiera desde dentro de la piedra misma. Iván salió sin hacer ruido, guiado por el receptor. Caminó durante 1 hora por los senderos que bordeaban los acantilados hasta que encontró una hendidura estrecha entre rocas cubiertas de musgo. Allí dentro, a pocos metros, una cueva descendía hacia la oscuridad, y dentro de ella, abandonado pero aún tibio, estaba el generador. Nada más. Ni cables, ni herramientas, ni rastros humanos. Solo el aparato, aún vibrando levemente. Era una advertencia. Alguien sabía que él había llegado. Iván apagó el generador con cuidado, no por miedo a explosivos, eso ya lo habría detectado, sino por respeto al mensaje implícito.
Lo habían dejado allí para ser encontrado. Pero, ¿por quién? ¿Y por qué? Aquel generador no emitía señal alguna, solo hacía ruido. Un ruido metálico y preciso que, superpuesto a la transmisión, servía como cortina. Una forma de camuflaje acústico. Muy pocos sabrían cómo usar esa técnica. En el camino de regreso a la casa segura, revisó mentalmente los perfiles que podrían estar detrás. Agentes desertores, ex técnicos de comunicaciones, redes fantasmas aún activas desde la Guerra Fría. Había ecos del pasado en esa interferencia, y si era lo que él sospechaba, entonces no estaba allí solo por una transmisión, sino por una red entera que se creía extinta. Esa madrugada, el receptor captó algo nuevo, una frecuencia distinta, más estable. Códigos numéricos en secuencia 573, un patrón usado por grupos que operaban en la clandestinidad desde hace más de una década. Alguien estaba enviando órdenes, pero no a él, a alguien más, a un activo, dentro de Orbaneja del Castillo. Iván cambió su estrategia. Al amanecer, dejó la casa y se integró entre los pocos habitantes visibles del pueblo. Preguntó por rutas de senderismo, por la historia local, por antiguos refugios de pastores. Nadie ofrecía mucha información. Todos eran amables pero distantes. Todos excepto un hombre flaco que vendía miel en frascos sin etiqueta, sentado junto a una furgoneta oxidada. Dijo llamarse Claudio, y cuando Iván le preguntó si la señal del móvil era siempre tan débil allí, Claudio solo sonrió con los labios cerrados y le dijo que las piedras no dejan pasar lo que uno no quiere oír. Esa frase lo acompañó durante horas. Las piedras no dejan pasar lo que uno no quiere oír. A media tarde, Iván caminaba por un muro antiguo, de esos que delimitaban los caminos antes de que existieran carreteras. El muro estaba agrietado. Musgo y humedad lo cubrían. Fue entonces cuando notó algo inusual. Una parte de las piedras tenía marcas más recientes, como si hubieran sido removidas. Al inspeccionar, encontró un cuaderno mojado, sin tapa, con páginas aún legibles. Fechas, números, coordenadas y una anotación parcial: no seguir emitiendo si aparece. El resto estaba borrado. Guardó el cuaderno y cubrió de nuevo el hueco en el muro. Ahora sabía que no estaba enfrentando a un simple transmisor rebelde. Había logística, había historia. Alguien había estado operando desde ese lugar durante meses, quizá años. Al caer la noche, volvió a la casa. La mujer que lo miraba desde la ventana seguía allí, inmóvil. Pero esta vez su mirada era distinta, como si supiera algo que Iván aún no. El receptor no detectó señales durante horas, pero a las 3:17 exactamente, una breve transmisión emergió en la frecuencia secundaria. Era solo un número repetido, 47, lo suficiente para activar el protocolo de máxima vigilancia. En menos de un minuto, Iván estaba vestido, el receptor encendido y la radio lista. Solo que esta vez, la señal no venía desde la cueva. Venía desde dentro del pueblo. Iván trazó un círculo mental con los puntos posibles de origen. Había verificado ya la cueva, los senderos, los límites del bosque. Pero si la nueva señal se emitía desde dentro del pueblo, el escenario cambiaba por completo. Ya no se trataba de un enemigo oculto en la naturaleza, sino de alguien que vivía, o fingía vivir, entre paredes de piedra y cortinas cerradas. La señal codificada duró apenas 13 segundos, tiempo suficiente para ser registrada y analizada. Era un tipo de modulación que no se usaba desde principios de los años 90. Iván recordó una antigua operación en la que se utilizó tecnología similar para enviar órdenes encriptadas a través de ondas cortas, disfrazadas como interferencias de radioaficionados. Un sistema olvidado, o eso se creía. Durante el día caminó por el casco antiguo observando posibles puntos elevados. Desde un campanario inutilizado, instaló un escáner de amplio espectro. Luego se detuvo frente a una antigua casona con fachada de madera oscurecida por el tiempo. Era la misma desde la que lo observaba la mujer. No había timbre.
Golpeó suavemente la puerta. Nadie respondió. Ni un ruido, ni un paso. Pero al girarse para irse, sintió que la cortina del piso superior se movía. No insistió. Volvió al campanario antes del anochecer y recogió los datos del escáner. La señal había salido desde el cuadrante central del pueblo en un rango de 30 metros. Pocos domicilios, un pequeño almacén cerrado por reforma, una casa de alquiler vacacional y una vivienda que figuraba como abandonada desde 2009. Eligió esa última. Al llegar, la puerta principal estaba reforzada con tablones, pero la trasera había sido forzada desde dentro. Se adentró con precaución. El lugar olía a madera húmeda y polvo antiguo. En el salón, bajo una manta rota, encontró un aparato de transmisión compacto, desarmado, inútil, pero los cables aún tenían calor residual. Alguien acababa de estar allí. Subió al piso superior. En una de las habitaciones halló una mesa con papeles quemados y sobre ella una radio de corto alcance. Estaba encendida. Empezó a emitir un pitido constante, agudo, idéntico al captado en la frecuencia secundaria. Iván entendió que no era una transmisión hacia afuera, era una señal de sincronización, y quien la emitía también estaba recibiendo. Antes de que pudiera desconectarla, una nueva secuencia de números surgió en la pantalla. Luego, silencio. La luz parpadeó. El sistema eléctrico colapsó en toda la casa. En la oscuridad, algo crujió bajo el suelo. Iván retrocedió. Sacó su linterna y enfocó al punto exacto. Una tabla había sido removida recientemente. Debajo, no había compartimento oculto. Solo tierra. Pero algo sobresalía de la superficie. Una caja metálica, oxidada. Dentro había fotos antiguas. Imágenes de hombres con auriculares, de mapas con rutas trazadas, de niños en aulas rurales, y en el reverso de una de ellas, escrito a mano, todo vuelve a comenzar aquí. Era una red dormida, y ahora alguien la había activado. Iván pasó la noche revisando cada detalle de las fotos encontradas. Algunas eran tan antiguas que los bordes se deshacían al tocarlos. Lo desconcertó la precisión. Rostros enfocados, ubicaciones claramente identificables, fechas escritas a mano. La mayoría eran de los años 70 y 80, pero algunas, más recientes, mostraban paisajes inconfundibles de Orbaneja del Castillo. Una imagen destacaba entre todas. Un niño con una radio de corto alcance, parado frente a la misma cueva donde había hallado el generador. Las conexiones eran cada vez más evidentes. Esto no era una operación reciente, era la continuación de algo mucho más antiguo, meticulosamente escondido bajo capas de olvido. Alguien había utilizado el aislamiento del pueblo para mantener viva una red clandestina. Al amanecer, Iván se dirigió al único bar aún en funcionamiento. Se sentó en una mesa del fondo y esperó. A los pocos minutos, Claudio, el hombre de la miel, entró y se sentó a 2 mesas de distancia. No intercambiaron palabra, pero Iván notó cómo Claudio revisaba su móvil discretamente, como si esperara una confirmación, que nunca llegó. Horas más tarde, mientras recorría una zona alejada del casco urbano, Iván notó una pequeña construcción de piedra medio derruida, un antiguo puesto de pastores, según los mapas. En su interior, todo parecía deshabitado, excepto por una pared falsa. Tras empujarla, descubrió una cámara subterránea con un banco de baterías, varios equipos de transmisión envueltos en lonas y en una esquina, una segunda radio portátil, idéntica a la encontrada en la casa abandonada. Esta vez estaba activa. El dispositivo emitía una señal débil, cifrada, casi imperceptible, pero lo que lo sobresaltó no fue la transmisión, fue el sonido detrás de él, un leve chasquido de piedra contra piedra. Al girarse, no había nadie, solo una sombra fugaz deslizándose entre los arbustos. No lo persiguió, sabía que, si había sido visto, pronto lo contactarían. Esa noche, al regresar, la ventana de la mujer mayor estaba abierta. Ella ya no lo observaba, pero en el alféizar había algo que antes no estaba. Una nota escrita a mano, sujeta por una piedra. Ya lo saben, no te detengas. El mensaje era claro, pero no indicaba de quién venía, aliado o enemigo. Decidió regresar al punto de origen de la primera señal, la cueva. Esta vez fue más allá, más profundo. Descubrió una galería secundaria parcialmente derrumbada, con restos de objetos antiguos, una linterna oxidada, botellas rotas y al fondo una especie de altar improvisado.
Sobre él, una caja cerrada con candado. No había llave. Iván no lo forzó. Lo cargó de vuelta con él. Al llegar a la casa segura, activó el escáner en modo inverso. No buscó transmisiones salientes, buscó señales de escucha. Y ahí estaban. Múltiples receptores pasivos repartidos por la aldea. Alguien estaba recolectando información, no solo desde hacía días, desde hacía años. La red no estaba desactivada, solo había cambiado de forma. En el silencio de la noche, Iván entendió que no bastaba con interceptar las señales. Tendría que infiltrarse, romper el código desde dentro. Y para eso, necesitaría que esa red pensara que él estaba dispuesto a colaborar. La decisión de infiltrarse no fue improvisada. Iván conocía los riesgos. Una red dormida no acepta traidores, ni siquiera infiltrados. Pero tenía una ventaja. Alguien dentro del pueblo lo estaba observando desde el principio. Alguien que había dejado el generador, el cuaderno y el mensaje en la ventana. Era la única grieta real en aquella estructura invisible, y debía aprovecharla antes de que lo cerraran del todo. Esa mañana cambió su rutina. Se dejó ver. Caminó por el pueblo sin esconderse. Saludó a los pocos vecinos. Incluso compró un frasco de miel a Claudio. Fingía integrarse, pero su atención estaba en los detalles. ¿Quién evitaba su mirada? ¿Quién cambiaba de dirección al verlo? ¿Qué ventanas se cerraban tras su paso? A media tarde, mientras regresaba por el mismo sendero de siempre, notó una figura al borde del acantilado. Era la anciana, esta vez fuera de su casa. Parecía esperar. Cuando Iván se acercó, ella no dijo palabra, solo extendió la mano y le entregó una llave oxidada. Luego, sin mirarlo, caminó de vuelta hacia el pueblo como si su parte ya estuviera cumplida. No necesitó preguntar a qué pertenecía. Era el candado de la caja hallada en la cueva. De regreso en la casa segura, Iván abrió la caja con precaución. Dentro había documentos, mapas con marcas rojas, fotografías de instalaciones militares en diferentes regiones de Europa, y en el fondo, un sobre sellado con lacre. Dentro, una hoja escrita a mano con una sola frase. La emisión se reactivará el día 47. Código Eclipse. Era una fecha, una operación y un nombre clave. Ese nombre, Eclipse, apareció 2 veces en su carrera. La primera, en un informe borrado del archivo central relacionado con un programa de inteligencia civil autónoma que nunca llegó a operar oficialmente. La segunda, en una grabación interceptada 5 años atrás, en la frontera entre Eslovenia e Italia. El programa no estaba muerto, solo había mutado. El día 47 era inminente, y si la red planeaba activarse por completo, debía anticiparse. Instaló un transmisor falso, replicó la frecuencia, imitó la modulación y dejó un mensaje oculto en la señal. Operador listo. Código Eclipse confirmado. Solicito punto de encuentro. La respuesta no tardó. Al anochecer, una interferencia alteró el patrón habitual. En ella, solo una coordenada. Local. Un claro en el bosque, a menos de 1 kilómetro del pueblo. Medianoche. Solo. Iván llegó al punto designado 10 minutos antes. Se ocultó entre árboles densos. El viento movía las ramas sin ritmo, creando sombras erráticas. A las 04, una figura apareció. Rostro cubierto. Paso lento. Se acercó al centro del claro y dejó algo en el suelo. Un maletín negro. Luego se retiró. Nunca miró atrás. Iván esperó. No hubo más señales. Nadie más apareció. Se acercó y recogió el maletín. Dentro, una terminal portátil, una libreta con anotaciones y al final, una tarjeta con un número. 73. El mismo patrón que había aparecido en la primera transmisión de Orbaneja. Todo estaba conectado. Las frecuencias, las ubicaciones, el silencio del pueblo. Pero aún faltaba una pieza. Y esa pieza, intuía Iván, estaba muy cerca de él.
quizá más de lo que podía imaginar. Esa noche Iván no durmió. Releyó cada página de la libreta encontrada en el maletín. Las anotaciones estaban escritas en un sistema de codificación ya obsoleto, pero familiar. Un lenguaje de sombras, diseñado para decir mucho con poco. Había referencias cruzadas a satélites civiles, a puntos ciegos en renes de vigilancia, a antiguas estaciones meteorológicas que, en realidad, servían como nodos de comunicación alterna. Pero lo más inquietante era una lista de nombres en clave. Uno de ellos se repetía en varios contextos. Lirio. Siempre vinculado a tareas de recepción y distribución. Y junto a él otro nombre tachado con rabia. Halcón. A su lado, escrito a mano, neutralizado. Iván conocía a ese seudónimo. Halcón había sido un agente doble, desaparecido en 2011 durante una operación en los Pirineos. Nadie volvió a saber de él. Oficialmente, estaba muerto. Pero ahora su rastro se cruzaba con Eclipse. Era la confirmación de que la red había existido durante años bajo diferentes capas de ocultamiento. En la mañana, Iván regresó al pueblo con una nueva prioridad: encontrar a Lirio. El nombre en clave no era suficiente, pero las pistas apuntaban a alguien que no se movía, que recibía información y que nunca salía de casa. La mujer mayor. Volvió a su ventana, pero esta vez estaba cerrada. Por primera vez el cristal estaba cubierto por una manta oscura. Ninguna señal de movimiento. Decidió no acercarse, no aún. En cambio, se dirigió a la casa abandonada donde había encontrado la primera radio. Buscaba repeticiones, pistas perdidas, pero lo que encontró fue algo más inquietante. Las huellas en el polvo del suelo habían sido borradas. Alguien había regresado y lo había hecho con cuidado. De regreso al punto de vigilancia, revisó el receptor. A las 13:47 exactas, una nueva transmisión emergió. Un único mensaje. Asamblea 73 confirmada. Preparar activación. La frecuencia coincidía con la que había utilizado Iván en su mensaje trampa. Era oficial. Lo habían aceptado como parte de la red. Pero no era una bienvenida. En la libreta encontró otra pista. Un croquis, rudimentario, del pueblo, con flechas que conducían a un punto sin marcar. Una edificación en ruinas, cubierta por vegetación, lejos de las rutas turísticas. El lugar no aparecía en los mapas. Iván lo localizó esa misma tarde. Allí, bajo las piedras, descubrió una cámara subterránea. Sin luz, sin aire. Solo una silla metálica y una antena colocada en el techo. Todo cubierto por años de abandono. Y en el centro, un espejo roto. En el reflejo deformado vio Iván su propio rostro y algo más. Detrás de él, una figura, silenciosa, inmóvil. Se giró. Nadie. Pero al volver a mirar al suelo lo notó. Una huella reciente, pequeña, de pie descalzo. Alguien había estado allí minutos antes. No dejó nada al azar. Instaló un sensor térmico en la entrada, selló la entrada con ramas falsas y volvió al pueblo. Esa noche la ventana de la mujer estaba abierta. En el mismo alféizar, otra nota. No busques más. Ya estás dentro. El mensaje no era una advertencia. Era una sentencia. Iván comprendió que ya no era un intruso. Estaba siendo observado, medido, incluso guiado. Cada paso que daba parecía previsto por una mente oculta, una inteligencia en la sombra que lo empujaba hacia un desenlace aún no revelado. Sin embargo, él también tenía sus propios cálculos. Sabía cómo operar desde adentro sin delatar su verdadera misión. Sabía hacerse útil y, al mismo tiempo, mortalmente invisible. Volvió a revisar los dispositivos encontrados. El transmisor del maletín incluía un módulo de autodestrucción que, curiosamente, no estaba activado. Era inusual. Las redes clandestinas no dejaban cabos sueltos. Alguien quería que ese aparato sobreviviera. Lo más probable, lo estaban usando como rastreador.
Un anzuelo. Un test de lealtad. En lugar de desactivarlo, Iván lo alteró. Modificó el código para invertir la señal. Desde ese momento, no solo lo estarían siguiendo, él también sabría exactamente desde dónde lo observaban. Las coordenadas lo llevaron de regreso al pueblo, a un viejo establo reconvertido en almacén, cubierto con lonas sucias y herramientas abandonadas. En su interior, encontró un espacio reducido, casi imperceptible, donde una pequeña consola de vigilancia operaba sin supervisión. Pantallas en blanco y negro mostraban diferentes puntos del pueblo, la plaza, la entrada de la cueva, incluso la fachada de su propia casa, y una cámara apuntando directamente a la ventana de la mujer. Iván tomó un riesgo calculado. Dejó que lo vieran. Levantó la vista hacia la lente y sostuvo la mirada. Un desafío silencioso. No se escondía más. Quien estuviera detrás debía saberlo. Él también jugaba. Al salir del establo, sintió por primera vez que algo en el aire había cambiado. El silencio habitual del pueblo era más denso, como si lo envolviera, como si respirara. Esa sensación se hizo más fuerte al pasar por el bar. Las mesas estaban vacías. Claudio no estaba. Ni un turista a la vista. El pueblo entero parecía haber entrado en pausa. Solo una figura se mantenía en su lugar, la anciana en la ventana. Pero esta vez, algo era distinto. Ella sostenía una radio de corto alcance, una como las que Iván había encontrado, y la acercaba lentamente a su oído. Fue entonces cuando él entendió. Ella no solo observaba, recibía, procesaba, enviaba. Lirio no era un nombre en clave para una operadora oculta. Era la red misma, una mujer ignorada por todos, invisible por su edad, enterrada en vida entre muros de piedra y cortinas raídas, había sido el corazón de la operación todo este tiempo. Iván regresó a su casa con el pulso acelerado. No había temor, sino anticipación. Si estaba en lo cierto, el día 47 no solo sería una reactivación de transmisiones, sería una activación física, una movilización. En el receptor, una nueva frecuencia se abrió a las 22:00 exactas. La voz era electrónica, distorsionada, irreconocible, pero el mensaje era claro. Eclipse inicia en 48 horas. Fase final autorizada. Y después, silencio total. Iván sabía que no tenía 48 horas. Cuando una operación anunciaba una fase final, el tiempo real siempre era menor. La ventana de acción era estrecha, y ahora el enemigo sabía que él existía, pero no conocía aún su verdadera lealtad. Esa era su única ventaja. Durante la noche, revisó nuevamente el cuaderno empapado que había hallado en el muro de piedra. Había páginas aparentemente inservibles, pero al iluminarlas con luz ultravioleta, aparecieron nuevos trazos. No eran palabras, eran símbolos, coordenadas. Rutas marcadas con líneas punteadas que se cruzaban en un punto común. Una zona fuera del pueblo, cerca del río, donde las viejas vías del tren desaparecían bajo una ladera colapsada. A la mañana siguiente, Iván dejó el transmisor activo dentro de su casa segura, simulando actividad. Mientras tanto, él avanzó hacia el cruce ferroviario, ocultándose entre matorrales y rocas. El lugar parecía olvidado, pero encontró marcas recientes, huellas de neumáticos, fragmentos de cinta aislante y, finalmente, una compuerta metálica enterrada entre escombros. No estaba cerrada. Dentro, un túnel descendía. Era estrecho, húmedo, con estructuras metálicas corroídas por el tiempo. A medida que avanzaba, Iván encontró más evidencia: cajas de suministro, etiquetas con códigos militares antiguos y, en un recoveco, un banco de baterías aún operativas. Aquello era una estación, oculta, conectada a la red eléctrica local, disfrazada bajo consumo rural mínimo. Una pantalla parpadeaba en la pared, verde sobre negro. Pedía una clave de acceso. Iván pensó en el número del maletín, 73. ¿Lo ingresó? La pantalla mostró una serie de protocolos activos. Eclipse era uno de ellos, y junto a él, nombres de otras ciudades marcadas como en espera,
Valenza, Trieste, Orán. Aquello no era una operación local, era una red de activación continental, un viejo sistema de comunicación dormida que ahora renacía usando puntos olvidados del mapa como nodos silenciosos. Volvió a cerrar la compuerta sin dejar huellas. Sabía lo que venía. En menos de 24 horas, Eclipse se movería. El pueblo serviría como detonador logístico, no literal, y él debía decidir, desmantelar desde fuera, con riesgo de perder el control, o asumir su rol en la red, ir hasta el núcleo y cortar desde adentro. Tomó una decisión. Regresó a su casa antes del anochecer. Preparó una secuencia de señal espejo destinada a engañar a los receptores pasivos instalados en el pueblo. Mientras tanto, envió un mensaje al Centro de Inteligencia Nacional. Solo 3 palabras. Autorización intervención inmediata. No obtuvo respuesta. Al anochecer, una figura tocó a su puerta. Claudio. No dijo nada. Solo extendió un sobre. Dentro, una hoja escrita a mano. Te esperan. Medianoche. En la estación. Confirma fidelidad. Código 47. La red había tomado una decisión también. ¿Lo querían ver? Frente a frente. Medianoche. La entrada a la antigua estación subterránea ya no estaba oculta. 2 luces apenas perceptibles marcaban el contorno de la compuerta. Iván se acercó sin armas visibles, con el sobre aún en el bolsillo. No necesitaba mostrarse agresivo. A esa altura la inteligencia era su única protección. Al ingresar, todo había cambiado. La humedad persistía, pero la infraestructura estaba activa. Luces tenues marcaban los corredores, pantallas encendidas, equipos en funcionamiento. 2 figuras lo recibieron sin decir palabra. Rostros cubiertos, trajes grises sin identificación. Uno de ellos lo guió por un pasillo estrecho, descendente, hasta una sala circular que parecía recién habilitada. Allí lo esperaban 4 personas más, todas en silencio. Solo una habló, desde el fondo. Su voz, conocida. Era la anciana. Su figura, frágil en apariencia, estaba erguida junto a una consola de comunicaciones. Sin mirar a nadie, comenzó a hablar como quien lee un informe antiguo. La red nunca se desactivó, solo cambió de forma. Mientras el ruido llenaba los medios, nosotros guardamos lo esencial: las rutas, los nombres, las coordenadas. Cuando todo parecía en paz, sembramos los nuevos nodos, y cuando llegó la hora, los reactivamos. Iván no respondió. Escuchaba, observaba. Ella continuó. Eclipse fue el nombre de una idea, que el control total no puede mantenerse sin ruido, así que creamos el ruido, lo distribuimos, lo infiltramos, y ahora tú estás aquí, porque escuchaste más allá de la interferencia. Uno de los hombres se acercó con un dispositivo en la mano, una consola de verificación biométrica. Iván colocó su pulgar. La pantalla mostró una barra de carga, luego un sonido agudo. Aprobado. La anciana lo miró por primera vez. ¿No tienes que fingir más? Sabemos quién eres, pero también sabemos que no informaste tu posición desde hace más de 12 horas. Eso significa una cosa. ¿Estás dispuesto? Silencio. Iván asintió, apenas. Fue un gesto calculado, ni afirmación ni negación. Solo ambigüedad, la suficiente para mantener su posición sin levantar alarmas. Lo llevaron a otra sala, más pequeña. Allí una terminal mostraba un conteo regresivo. 14 horas, 27 minutos. Bajo él, el nombre, Eclipse, fase de distribución. Las pantallas adyacentes mostraban mapas en tiempo real, rutas activas y transmisiones dirigidas hacia puntos estratégicos en otros países. Orbaneja del Castillo no era solo el origen, era el corazón. Iván necesitaba actuar antes de que la distribución se completara. Identificó los puntos de retransmisión. Eran 5. Todos ubicados en zonas rurales cercanas. Usaban infraestructura abandonada, estaciones meteorológicas, repetidores de radio, un viejo molino reconvertido en nodo autónomo. Si los desactivaba, interrumpiría la cadena de señal. Tenía que salir de la estación sin alertar, pero antes debía cumplir su rol. Le asignaron su primera tarea, activar una subfrecuencia desde una de las consolas principales. Era una prueba, una forma de integrarlo. Iván se sentó frente al teclado,
Ingresó los comandos indicados, pero insertó un retardo oculto en el pulso de señal, un microcorte cada 30 segundos, invisible al ojo humano, detectable por un sistema automatizado. Era su forma de avisar. Una puerta se abrió tras él. Uno de los hombres asintió. Lo escoltaría hasta el exterior. Según dijeron, debía verificar personalmente uno de los nodos, un gesto de confianza. La red le estaba dando acceso, y él planeaba usarlo hasta el último segundo. La madrugada era espesa, como si la niebla hubiera descendido no solo sobre el paisaje, sino también sobre las decisiones. Iván caminaba junto a su escolta en silencio, rumbo al primer nodo. Era el molino abandonado, a poco más de 1 kilómetro del pueblo, en una colina desde la cual se veía todo Orbaneja del castillo. A cada paso, repasaba mentalmente los comandos que debía ejecutar para desactivar el sistema sin levantar sospechas. El molino estaba intacto por fuera, pero transformado por dentro. Antenas acopladas al tejado, baterías portátiles y una estructura interna revestida de paneles. En el centro, un transmisor vertical parpadeaba en azul, enviando pulsos rítmicos hacia el cielo. Su acompañante, hasta ahora silencioso, lo observaba mientras Iván se acercaba al terminal. «Tienes 3 minutos. Verifica, confirma y volvemos». No era una sugerencia. Era una orden. Iván asintió y se puso a trabajar. En pantalla las opciones eran limitadas. Estado de emisión, frecuencia activa y una función bloqueada bajo código de supervisor. Lo que buscaba no estaba allí, pero en la parte trasera del panel encontró lo que necesitaba: el control físico del nodo. Bastaba con desconectar 3 cables en orden inverso. Simulaba una falla térmica. Nadie sospecharía. Lo hizo rápido, silencioso. El nodo dejó de emitir, pero la interfaz continuó mostrando activo. Era perfecto. La red no detectaría la caída inmediata. Ganaba tiempo. Volvió junto al escolta. No dijo nada. Solo hizo un gesto de aprobación. Y juntos iniciaron el regreso. A medio camino, el receptor que llevaba oculto en su chaqueta vibró. Una sola vez. La señal espejo, enviada desde la casa segura, había sido recibida. Su mensaje había llegado. Eso significaba que, del otro lado, alguien ya estaba en movimiento. Al llegar al pueblo, Claudio los esperaba en la entrada. Llevaba una mochila sobre el hombro. Intercambiaron una mirada breve con Iván, como si compartieran una clave muda. Luego se giró hacia el escolta y dijo: «Cambio de ruta. Nueva orden desde el núcleo. Lo quieren en la torre». El escolta dudó, pero obedeció. La jerarquía en la red era vertical, sin espacio para preguntas. La torre era el nombre en clave de la estación principal. Pero si realmente lo estaban llamando allí, algo había cambiado. ¿Lo habían descubierto? Claudio caminó junto a Iván por una ruta distinta, una que bordeaba el bosque. Allí, entre árboles viejos y tierra mojada, habló sin mirarlo. «Desactivaste el primero. Bien hecho. Hay 4 más. Ya están identificados, pero necesitarás ayuda». Iván no respondió. Solo escuchaba. Claudio continuó: «No somos muchos, pero estamos. Pensaban que habían dormido a todos. Se equivocaron. Orbaneja aún respira por dentro». Al llegar a una vieja caseta de mantenimiento, Claudio abrió una trampilla oculta. Dentro había mapas, dispositivos, fotografías y 3 personas más. 2 hombres, una mujer. Ninguno mayor de 30. Rostros determinados, manos firmes. Todos habían estado esperando. Ellos eran la resistencia. La operación no era solo tecnológica, era humana. Y por primera vez, Iván no estaba solo. El plan era claro. En menos de 10 horas, los 5 nodos debían caer. De lo contrario, la red iniciaría la fase de distribución total. Los mensajes cifrados comenzarían a replicarse en cadena, y la reactivación sería irreversible. Iván tenía los nombres de los nodos, los accesos, el mapa. También tenía una mochila con herramientas y el último fragmento que quedaba por entender: la posición exacta de Lirio dentro de la jerarquía. Porque ella no solo era la voz, era la llave. Y si no llegaban a ella a tiempo, todo lo demás sería inútil. Horas antes de la activación final, Iván y el grupo lograron neutralizar los 5 nodos de transmisión.
La estación principal fue intervenida con precisión. Dentro, Lirio los esperaba en silencio, sin oponer resistencia. La red fue desmantelada en secreto. El cuaderno, el generador, la radio e incluso la anciana de la ventana revelaron su papel en el rompecabezas. Orbaneja volvió al silencio, pero esta vez limpio. Iván no dio entrevistas ni recibió homenajes públicos, pero en los pasillos de la inteligencia española fue nombrado el hombre que enfrentó a la sombra y ganó. Si te gustó este viaje a la historia, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones.